En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ilumina, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, para que abierto a tu Espíritu podamos realizar la obra que tú deseas en nuestras vidas. Aquí estamos, en total disposición a tu divina voluntad. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos sellamos con la preciosa sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios nos permite la oportunidad de estar esta mañana con ustedes para poder hacer una reflexión en el marco cuaresmal que nos toca vivir como un tiempo de gracia. Y yo creo que una cuaresma y una Semana Santa muy particular. Todas son importantes, pero en la coyuntura que nos está tocando vivir a nivel histórico, a nivel del mundo, creo que va a ser una Semana Santa muy particular, repito, y eso invita a que tengamos una actitud sincera de conversión. Ya es tiempo de que nuestra vida cristiana, católica, no se viva en la mediocridad, sino en un cambio de corazón como el cielo lo demanda. Por eso, como hace algún tiempo la providencia me permite desarrollar y meditar sobre lo que es el fiat voluntas tua, que no es una cosa inventada por ninguna criatura humana, sino que es el designio divino de la Trinidad. En la Santísima Trinidad, los tres, Dios uno y trino, obran de manera como personas en aspectos diferentes, pero siempre en unidad, porque Dios no está separado nunca, ni el Padre del Hijo, ni el Hijo del Padre, ni el Hijo del Padre del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podríamos empezando con una reseña histórica de la salvación. Y digo historia de la salvación porque Dios no tiene principio ni fin, pero sí escribió con nosotros una historia desde el momento que crea a Adán y Eva. Pero antes de la creación de nuestros primeros padres, en la Trinidad siempre hubo y hay armonía perfecta, amor, unión. Y esa recreación en la Trinidad es tan excelsa que todo lo que podamos nosotros decir no somos capaces de abarcar la grandeza de Dios misterio trinitario.
siempre han existido los tres, con la única diferencia que ya en el marco de la creación, cuando pecan nuestros primeros padres, va a haber una alteración, pero para bendición de nosotros. Me explico. Dios decide, porque siempre ha existido, hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo es lo que nosotros llamamos el fiat de la creación. Dios dispuso crear, porque el único que puede crear es Dios, nadie más. El hombre descubre lo que Dios ha creado. Y eso es la ciencia, el invento, pero el único que tiene potestad para crear es Dios, nadie más. Entonces, decide crear. Y en esa creación, que es el fiat de la creación, como lo sabemos, Dios se complace de ver que todo lo que hace siempre redunda en gloria, en mayor admiración y en mayor contemplación, porque como dice el Salmo 8, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la creación, en toda la tierra. Y después, en esa creación, Dios dispone crear un ser semejante a Él, o imagen de Él, no divino, pero sí en un grado inferior, crea al ser humano y lo crea portentosamente. El mismo salmista dice, cuando crea al ser humano, lo creaste con majestad, gloria y majestad. Pero ocurrió un hecho que ustedes también ya conocen, que fue la desobediencia en algún momento a ese plan que Dios hermosamente había dispuesto para todos nosotros. Pero hay un aspecto importante que ahora podemos entender mejor. Antes quizá no era más difícil entenderlo, pero ahora, porque el Señor en la historia de la salvación se va revelando de forma progresiva, porque nuestro intelecto no es capaz de poder abarcar a Dios de un solo golpe. Dios es como un padre que instruye a sus hijos. Por eso la gran pedagogía de Dios es ir revelando paso a paso, progresivamente, sus misterios. Y así entonces, cuando pecan nuestros primeros padres y trae como consecuencia el drama de la muerte, porque Dios no creó al hombre para que muriera. El hombre fue creado con una dimensión inmortal, es decir, como Dios, pero inmortal en el sentido de que no estaba creado para la muerte. Y la Escritura nos revela que la causa de la muerte vino por el pecado. El pecado, la desobediencia a los mandatos de Dios, lo que hemos estado mirando en la liturgia de la palabra de hoy, que nos habla precisamente, si ustedes desobedecen esto, la consecuencia que trae la desobediencia a los mandatos de Dios, a la voluntad divina. Entonces, Dios pronuncia como Padre ese fiat del hágase. Fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, y posteriormente crea al ser humano como el rector de esa creación. Y dice la misma Escritura que todo estaba bien hecho. Esa expresión significa era perfecto, todo era perfecto. Hasta que entra la imperfección como ese desajuste de la comunión con el Padre, con el Eterno. Porque la misma Escritura también nos relata en el libro del Génesis que Dios se paseaba la tarde, como una manera de decir, qué comunión tan íntima había entre el hombre y su Creador, que no faltaba nada. Pero entró la desobediencia, y la desobediencia trajo el pecado y consecuencia que también nosotros padecemos, ¿no? Una cosa importante que también debemos saber es que el Señor le dio la facultad al hombre de crecer, de multiplicarse y de dominar la creación, cosa que no logró Adán. Pero ese era el fin. El fin era dominar la creación, no que la creación nos domine a nosotros. Nosotros estábamos impotentes ante un terremoto
impotente ante la capacidad de poder caminar sobre el mar como lo hizo Jesús, que sí dominó la creación, siendo hombre, sin dejar de ser Dios, pero tuvo esa potestad para poder decir al viento, shh, cálmate o cállate, de levantar muertos, todo eso que humanamente parece imposible, pero no lo hubiera sido si Adán hubiera cumplido el plan de Dios. Pero la creación estaba en armonía, todo estaba en armonía, hasta que se rompió la armonía. Y ese rompimiento de la armonía de la creación se dio en tres aspectos. Primero, en la relación con el Creador. Eso es lo más dramático, lo más duro. Rompió la armonía con el Creador. Pero también rompió la armonía con el semejante. A tal punto en que ustedes ven que los primeros libros del Génesis nos hablan de cómo entra el fratricidio, Caín matando a su hermano Abel. Eso no fue el plan de Dios. Dios no quería la muerte, ni tampoco que nos matáramos entre nosotros. Por eso cuando ven la guerra, la violencia, eso no es el plan de Dios. La guerra que estamos viviendo en estos días en Ucrania y Rusia no es el plan de Dios. Pero Dios de males, de tragedia, puede sacar bienes, puede sacar ventaja, porque Dios no deja de sacar bendición donde hay maldición, porque Él es Dios y Padre bueno. Luego Dios, por decirlo de una manera muy, como diríamos, muy paradójica, Dios dispone reconstruir lo que se perdió. ¿Y esa reconstrucción cómo se va a dar? Pues necesita un nuevo Adán y necesita una nueva Eva para reconstruir lo que nuestros primeros padres habían deshecho. Y como Dios no tiene tiempo, porque es eterno, dispone, primero, que pudiéramos aprender de esa primera, diríamos, infidelidad y las consecuencias de esa infidelidad a Dios Padre. Y viene otro fiat. Ese fiat lo vamos a llamar el fiat de la encarnación y el fiat de la redención. Y lo uno a los dos porque no se puede separar el misterio de la encarnación sin comprender para qué se encarna el Verbo. El Verbo se encarna para redimir, por lo cual para el fiat de la encarnación necesita de un consentimiento. ¿Y el consentimiento de quién tiene que darse? De la mujer de sol, que va a anular el no de Eva. Porque así como Eva, y uno se pregunta, ¿por qué el pecado, el demonio decide primero actuar en la mujer y no en el varón? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Y qué idea tienen ustedes? ¿Por qué tienta primero a Eva y no a Adán? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, va muy bien por eso, va muy bien por ahí. Es que el tema es este. La que había sido destinada para la fecundidad con el varón era la mujer. O sea que la mujer era la que iba a ser la transmisora con el concurso del varón, repito, del germen humano, de las nuevas generaciones. Y Satanás astutamente dice, si yo inoculo el veneno de la desobediencia en la mujer, ella tendrá la fuerza de poder seducir al marido, y quiere decir que los hijos de esa gestación ya vendrán con el pecado. Fue astuto Satanás, ¿verdad? Pero nunca le gana a Dios en sabiduría. Recuerden que Satanás era un ángel caído. Entonces él dice, seduciendo a Eva, seduzco al varón. Y efectivamente, así fue. Una vez que Eva, engañada, porque fue engañada,
Pero también hay unos errores en Eva que ya no vamos a ir atrás porque ya eso se pudo restaurar. Ella pudo haber evitado que esto ocurriera. Si hubiese acudido al varón y dice, Adán, hay una cosa extraña, hay un animal que habla. Eso es sumamente raro, una serpiente que habla, porque se supone que la facultad de transmitir el pensamiento, la voz y los sentimientos era propio del hombre, no en los animales. Y por eso que dice que en la serpiente estaba erigida, no se arrastraba, porque era un simulacro del demonio, un espíritu que había tomado posesión de un animal y seduce. Y la serpiente, por eso que después del castigo, la serpiente se arrastra. Pero una manera de decir que era un ser pensante en ese momento, pero porque estaba poseído por el demonio. Esa es la realidad, la posesión del demonio en esta criatura. Pero lo que aquí vale la pena resaltar es que una vez que pecan, hay 3 sentencias. Está en el Génesis claramente. La primera sentencia es contra la serpiente, contra Adán. ¿Por qué has hecho esto? La mujer que me diste. Fíjense que Adán no acepta la culpa, sino que inculpa a su mujer. La mujer que me diste me sedujo. Y porque el Señor pide a Adán porque es la cabeza. ¿Por qué permitiste esto, no? Como consecuencia de esto, trabajarás con el sudor de tu frente, no con el sudor de tu enfrente, porque muchos vivimos del sudor del que está al lado. La sentencia fue muy clara. Con el sudor de tu frente. Hoy mucha gente vive del sudor de la frente del otro, o de los intereses de otros. Y también le dice, como consecuencia de esto, obviamente vino lo que nosotros llamamos la concupiscencia, o sea, todo se degrada. Ustedes se han puesto a pensar que si no hubiera habido el pecado original, ¿cómo vendríamos al mundo? ¿Cómo vendríamos al mundo? Como parió la Virgen María, sin pecado. No había pecado. Si no hubiéramos y no hubiera la concupiscencia de la carne, porque todo se daría en el perfecto amor de Dios. Hubiéramos sido engendrados directamente por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Pero tranquilo, Dios todo lo hace perfecto y no hay mal que por bien no venga. Dios tenía dispuesto algo mayor. Por eso, cuando ustedes leen la Escritura, dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dios siempre ante un mal da como respuesta un bien mayor, superior al mal cometido. Así es Dios, porque nadie le gana en generosidad, nadie le gana en grandeza. Entonces va a hacer que venga algo mayor. ¿Qué ocurre? Viene entonces respuesta de esto. Ya en el Génesis aparece claramente la figura de la que va a ser corredentora. Claramente. Cuando sentencia a la mujer, pero antes se lo había dicho a Adán, a los 3, pues, porque la sentencia es para los 3. A la mujer le dice parirás con dolor, que no era el plan de Dios. Claro que hoy la ciencia ha avanzado y todo lo demás, pero no en el plan que lo tenía Dios dispuesto, sino un nacimiento de gracia, un nacimiento santo, un nacimiento por obra del Espíritu Santo. Así sería. Entonces, el plan es que ahora Dios va a redimir, pero para redimir, repito, tiene que encarnarse. Y necesita que sea otra mujer, porque ya no puede cumplir el propósito, ya está en pecado. Y dice a la serpiente, por haber hecho esto, maldita eres, te arrastrarás y pondré enemistad entre tu descendencia y la suya. Miren que no está hablando ya de la descendencia de Eva,
porque está hablando de una nueva descendencia, porque esa descendencia de la mujer que te va a pisar la cabeza, o sea, te va a vencer, te va a dominar, ya estaba preanunciando a la Virgen María. Es el preanuncio. Por eso se llama el protoevangelio, porque anuncia anticipadamente lo que vendrá después en la revelación del Verbo encarnado. ¿Me van captando o estoy con un lenguaje muy difícil de interpretar? Con toda naturalidad me preguntan. Si quedan dudas me dicen, ¿eh? Porque yo estoy tratando de hacerlo lo más sencillo, porque esto no es tampoco tan fácil digerirlo, porque estamos hablando de un misterio revelado de Dios por amor a nosotros. Y en Dios, como todo está presente, en Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro, en Dios todo es presente. Y en ese eterno presente de Dios, ya Él sabía que tenía que venir una nueva Eva, y una nueva Eva que Él mismo fabricara, es decir, una Eva que no tuviese la mancha del pecado original. Y como Dios lo puede todo, y ya lo dice Duns Scoto, que fue el gran teólogo que defendió el dogma de la Inmaculada Concepción, que dice, Dios podía hacerlo, Dios quería hacerlo y Dios lo hizo. Así como, por ejemplo, el sol puede penetrar con su rayo esta botella y se puede ver hacia el otro lado, asimismo Dios penetró con su gracia al vientre de María sin violentarla para transmitir la gracia del Redentor que iba ella a encarnar en su vientre purísimo. O sea, no perdió la Virgen su virginidad, se mantuvo intacta. Por eso la Iglesia siempre ha defendido que la Virgen es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y eternamente virgen, porque es el gran don de Dios a la humanidad. Pero para que esto se cumpliera, viene la Virgen. Y no es que la Virgen viene ya sabiendo que es inmaculada, que es virgen. Bueno, virgen sí sabía que era porque era una opción personal que había hecho, pero no que hubiera sido llamada a ser la madre del Mesías. Hay algunos místicos que dicen, entre ellos María Bartorta, en una de sus obras, que habla de que la Virgen era tan humilde, tan sencilla, desde niña. Si ustedes oyen hablar de una mística como Gemma Galgani y otros tantos que desde niño jugaban, el Padre Pío, jugaban con los ángeles y no sabían o pensaban que todo el mundo podía ver a los ángeles, podía ver cosas, podía hablar con Dios, y le parecía tan natural que pensaba que todo el mundo tenía esta gracia. Imagínense, y pongo esto para que ustedes hagan una comparación. Si esto ocurría con algunos santos, porque no todos, era un privilegio que Dios da a algunas almas. Imagínense de la Virgen. ¿Cómo sería la santidad de la Virgen desde niña? Que hasta los mismos ángeles se quedaban admirados. Pero ¿quién es esta criatura tan bella, tan perfecta? ¿Quién es esta niña? Era el secreto guardado de Dios. Y ella, la Virgen, por su parte, tenía este pensamiento: ¿cómo me gustaría ser la esclava de la mamá del futuro Mesías? Me gustaría ser la esclava de la que fuese madre del Mesías, sin saber que ella sería la elegida. Por eso, que cuando el ángel viene y se le presenta, la Virgen se sorprende, porque dice, has hallado gracia ante Dios y te ha elegido para esto, para que seas la madre del Mesías. Dice, ¿yo? Sí, tú. Como diciendo, este no era mi plan, pero era el plan de Dios. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué hubiera pasado si la Virgen hubiera dicho no? Se lo dejo allí.
Se podía, claro, es Dios, ¿no? Pero ustedes se imaginan que ese plan tan perfecto de Dios pudiera fracasar. Por eso que se nos hace impensable, ¿no? Pero es para que ustedes entiendan que la Virgen tenía libre decisión. O sea, Dios no impone a la criatura un plan. Porque tú tienes la libertad de decir sí y la libertad de decir no. Y Dios respeta. ¿Sí? Claro, por eso tenía ese deseo imperioso de decir fiat. Es que la Virgen, por eso quiero resaltarlo, porque es la mujer del fiat, es la mujer del hágase. Ella desde niña aprendió a decir que si hay algo que a Dios le agrada, es no lo que quiero yo, sino lo que quieras tú. Por eso la virginidad de la Virgen empieza desde muy niña. Ella desde muy niña decide ser virgen, que era una cosa muy extraña en Israel, porque toda mujer sabía que nacía para ser mamá. Por eso que había un gran trauma en la que eran estériles, porque para ellos la esterilidad era como una maldición. Todas las mujeres, y ese era el trauma, no poder tener un hijo, era una cosa muy dolorosa. Y ustedes conocen algunos ejemplos en la Biblia, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle ahora, pero hay varios ejemplos. Isabel también, que era estéril, y para ello era como una afrenta, porque era no tener descendencia. Entonces, lo más propio era que la descendencia, porque todos eran conscientes que de una descendencia vendría el Mesías, así que todos vivían esa expectativa. Pero la Virgen había decidido no ser mamá en su plan humano. Por eso que cuando se presenta el ángel y dice, ¿vas a ser mamá? Y dice, ¿yo? Como diciendo, pero ese no era mi plan, pero sí el plan de Dios. Así que en ese momento, cuando el ángel se le revela, en el cielo hubo como un gran silencio. Así como cuando tú esperas la respuesta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado en el cielo cuando la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Yo creo que hubo fuegos artificiales, hasta Dios danzó. yo me imagino a Dios, ¿verdad?, danzando de alegría, porque en ese instante del sí de María se ejecuta plenamente el plan redentor, porque no podía encarnarse el Verbo sin el sí de María, no podía, y eso ya cambia la historia completamente. Por eso hubo júbilo, hubo alegría, hubo canto de gratitud. Los ángeles todos cantaron el gloria a Dios en el cielo, no solamente, y en la tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A ese sí de María también hay un sí que poco se habla, casi no se habla. Porque para que se estableciese el plan, se requería que se estableciera en el orden de lo que Dios estableció desde el principio, que era la familia. ¿Y por qué la familia? Porque la familia es la imagen humana de la Trinidad o de la divinidad. Ustedes saben que la familia Dios la configuró para que en la tierra seamos imágenes de la Trinidad. Eso no fue una casualidad. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues converge en el mundo de la familia el Padre como fecundación, la Madre como aquella que engendra la vida, el amor, el Espíritu, y el Verbo, o sea, el Hijo que nace de esa unión del Padre y de la Madre. Es la imagen perfecta de la Trinidad. Por eso Satanás astutamente, la Virgen lo dijo en Fátima y se lo dijo a Lucía, que el último ataque del demonio sería la familia. Ahora ustedes pueden entender por qué la familia está como está, y no de ahora, sino que ya venía esto, pero nunca como ahora. Y el demonio inventó su propia familia, la ideología de género. ¿Qué les parece? Ese es la ideología de género con todas sus consecuencias, ¿no? Bueno,
ahora entramos en el fiat de un personaje que yo no puedo omitir. ¿De quién? San José, el hombre del silencio, pero el hombre del que solamente se escucha, y San José hizo el verbo hacer, que es poner en práctica cuando tú decides algo. Así que aquí, como el Papa Francisco en esa hermosa encíclica como San José como padre, ¿no? Padre, y lo pone en 8 aspectos. Pero ese padre que decide hacer todo en la voluntad divina. Porque él tampoco sabía lo que Dios quería. Él sí, hasta donde tenemos nosotros conocimiento, San José también quería ser parte de este plan de Dios, pero no como quizás él lo concebía. Muy probablemente San José fue parte o conoció a los esenios. Los esenios eran un grupo religioso que estaban esperando en la montaña como una especie de monjes la llegada del Mesías, y vivían en esa expectativa. Quizás Juan Bautista también fue parte de ello. Pero en el caso de San José, un hombre, como lo llama la Biblia, justo, que es equivalente a santo. San José era un hombre santo. La tradición cuenta que cuando ya la Virgen sale del templo, porque entraba en la etapa de la pubertad, su periodo que todas las mujeres tienen, ella no podía estar en el templo y tenía que ya ir pensando en formar familia, y se asignaba al varón. En el caso que ocurrió, a todos los hombres que estaban también en etapa ya de recibir mujeres, se hacían ceremonias, y así cuenta la tradición, no digo que esté esto en la escritura, y se le daba a cada varón una vara seca, que la vara, después que el sacerdote hacía una oración por todos, la vara que floreciese, esa vara era la persona a que se le asignaba a la Virgen, o a la elegida, ¿no? Y la vara floreció en San José. Pero San José tenía un secreto. Él también quería permanecer virgen. Él no quería tener vida marital. De manera que cuando San José recibe esta promesa que haber sido elegido para ser el esposo de María, legalmente, ellos tienen que conversar lo que hay en su interior, porque la primera que le dice, porque ya la Virgen sabía que había sido elegida para ser madre, y comparte esto con José: mira, yo quiero permanecer virgen. Y esto, notificado a San José, le dio mucha alegría, porque José, yo también. Yo también. Y por eso viene la decepción de San José, porque cuando él se entera que la Virgen está embarazada, entra en crisis de fe, como era normal. Yo creo que eso le pasaría a cualquier persona, porque es como una desilusión. Pero miren lo noble que era San José. Sabiendo que la ley le asistía de formar un escándalo, ¿a qué precio? A que si él hubiera dicho, me fuiste infiel, ¿saben lo que hubiera pasado con la Virgen? La sentencia de ser lapidada. Claro, pero José era un hombre noble. Como todavía no sabía qué había pasado, él decide apartarse en silencio. Y cuando toma esa decisión es cuando el ángel se le aparece, le dice: no temas tomar a María por esposa. Lo que está ocurriendo en ella es obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que San José hizo lo que mandó el ángel. Es decir, fiat. Yo no entiendo esto, pero acepto. Porque el fiat no significa que tú debes saber todo lo que va a ocurrir. No, eso no es así. Vivir en el fiat no es saber cada cosa que Dios va a permitir. No, porque entonces no tendría mérito la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de las cosas que no se ven,
pero que tú tienes garantía de que ya la tienes. Esa es la fe. Así lo define el libro de los Hebreos, capítulo 11, ahí está. Entonces, no es que ya tú debes saber, tampoco la Virgen sabía todas las cosas. Se le fue revelando y ella iba aceptando. Los dos tampoco sabía que tenían que partir a Egipto y empezar de cero. Todo lo permite Dios, pero ellos en todo, hágase, hágase. No entendemos, pero hágase. Y es lo mismo que Dios quiere de ti y de mí, que aprendamos. Si yo no entiendo lo que me estás pidiendo, pero como lo tuyo siempre es perfecto y lo tuyo siempre es lo mejor, entonces yo decido hacer mejor lo tuyo y no lo mío, porque jamás vamos a ser felices haciendo nuestra voluntad humana, jamás. Pero Dios es comprensivo y sabe que esto no se logra de la noche a la mañana, que es un proceso de ir muriendo a mi yo, que ya no viva yo, sino que vivas tú. Es lo que San Pablo también llegará a decir al Señor, que ya no viva yo, Señor, que tú vivas en mí, porque es lo perfecto. Entonces, en esta escuela del Fiat, ahí es cuando entonces viene la segunda parte. Y la segunda parte del Fiat de la encarnación, unido a la redención, es cuando Jesús, el Verbo, se hizo carne y le dice: he aquí, Padre, Padre, vengo a hacer tu voluntad. Y toda la vida de Jesús, que era Dios, nunca dejó de ser Dios, Dios y hombre al mismo tiempo. Nada hizo que no fuera en la divina voluntad, nada. Es más, como hombre experimentó la crudeza de lo que le venía encima con la pasión. Y por eso es importante meditar en la pasión. Sobre todo cuando ustedes están pasando problemas, váyanse a meditar en la pasión y en Getsemaní, vuelvan a Getsemaní, la escuela del dolor de Jesús. Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, este dolor, esta tribulación, esta prueba. Si es posible, Padre, apártala de mí. Pero, punto suspensivo, no lo que quiera yo, lo que quieres tú, Padre. Cuando Jesús se levantó de allí, era dueño de todo lo que venía. Dueño en el sentido, tenía dominio sobre la debilidad humana. Pero tampoco podemos olvidar por qué fue tan cruda la redención para Jesús, y que ahora Él quiere que nosotros meditemos. Porque Jesús recogió desde Adán hasta el último ser humano que exista todos los pecados de la humanidad, de todo el mundo y de todas las generaciones. Y vio cada pecado en la cruz de lo que tú y yo le causamos. ¿Qué te parece? No hay herida de Jesús en donde no esté tu nombre. No hay dolor en el corazón de Jesús que no esté tu propio dolor, tu propia pasión humana. Por eso Él es la recapitulación de todo sufrimiento. Y por eso quiso Dios, Padre, que para la remisión de los pecados la escuela fuese la cruz. Y no hay otra. Hay personas que quieren ir a la gloria, pero no le hable de cruz. No es posible. No hay gloria sin cruz. Y no es que yo tengo que buscar la cruz. Ella llega solita, como Dios dispone. Y cada cruz es distinta. No todos vamos a tener las mismas cruces. Dios te va a dar la que Él sabe que es la que te conviene. Y así llegamos entonces a ese segundo bloque de la redención. Y redimió y se hizo perfecto. Quiero ahora tomar un texto de la Biblia para que sepan cuál es el tercer fiat y lo que Dios espera de ti y de mí. Y lo vamos a extraer de dos textos. El primero, antes de Jesús padecer, los discípulos un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar.
como Juan enseñó a los suyos a orar. Y Jesús compone con el Espíritu una oración que es la oración perfecta. No hay oración más perfecta que esta que Jesús compuso. La pueden leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice así: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, le perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Este es un añadido al Padre Nuestro. Bien, ¿qué es lo que entraña todo esto? La oración del Padre Nuestro no es una oración, diríamos, para recitarla de forma rutinaria. Es todo un compendio de lo que entraña mi relación con Dios. Cuando digo un compendio, lo primero que yo tengo que saber es que mi Padre, Dios es mi Abba, porque la forma como se comunicaba Jesús en arameo con su Padre era Abba Padre, Abba, que es una expresión que más o menos mi papá o papi, papá tierno, papá compasivo, papá misericordioso, así es papá. Dios es papá, es mi papá. Ustedes no están huérfanos. Un cristiano católico que empieza, ay, me siento sola, me siento huérfano. Puede ser que sea un sentimiento humano, pero que sea temporal, porque eso no es verdad. Tú no estás huérfana, tú no estás huérfano. Tú tienes un papá que vela por ti y que le gusta que lo llames, que lo invoques, que diga papá, abba, papito lindo. Papá, te amo, papá. Así se desnuda Jesús con su Padre. Papá. ¿Y qué es lo que quiere ese Padre? Que siempre santifiquemos su nombre. ¿Qué significa santificar el nombre? Darle a Dios lo que Dios merece. ¿Y qué es lo que Dios merece? Una alabanza, una adoración armoniosa, es decir, que salga del corazón. ¿Cómo lo hacemos? Ya papá nos reveló cómo. Nos lo revela en su Hijo. ¿Y su Hijo qué fue lo más grande que nos dio? La Eucaristía y los sacramentos. Cuando ustedes participan de cualquier sacramento, estamos santificando el nombre de Dios. Cuando hacemos una obra como la que estamos haciendo aquí, estamos santificando el nombre de Dios. Esto es santificar, darle a Dios lo que Dios merece. Conocerlo, la palabra, la importancia de conocer. El que escucha mi palabra, como lo hablo, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, vamos a vivir en esa persona. ¿Qué les parece? Dígame si papá no es bueno. Extremadamente, ¿no? Luisa Picarreta lo llama a Dios como el exceso de amor. Me gusta esa expresión. Dios se excede. O sea, no da lo que realmente merecemos. Cada vez que da más de lo que merecemos. Por eso Jesús dice, he venido a que tengan vida y la tengan en, no lo justo, sino en abundancia. Y en el prólogo de Juan dice, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, son los excesos del amor de Dios. Dios siempre se excede. La Eucaristía es un exceso loco de amor de Dios. Jesús inventó con la autorización del Padre este testamento que recibimos y tenemos la dicha de recibirlo cada día. ¿Para qué? Para que ya no seas tú,
sino que el Padre vea en ti el rostro de su Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Y así dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Pero no solamente ese pan que hemos compartido esta mañana, que es verdad, los que han desayunado, los que almuerzan o cenan. Jesús hablaba de otro pan. Él mismo lo dirá, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Cómanme, cómanme. Y por eso también dirá, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de Jesús es pan vivo. O sea, con esto no está diciendo que no nos alimentemos. Lo que está diciendo es que el verdadero alimento es Él. Y Él que se da como comida. En otra palabra, cómanme, cómanme, devórenme, tritúrenme. Porque eso es la Eucaristía, comerme a Dios. Porque Él quiere. Esto es una locura. Por eso, en el capítulo 6 de Juan, los judíos se escandalizaron con ese discurso. Es el discurso más dramático que dio Jesús. El discurso del pan de vida. Saben que algunos de sus discípulos, cuando escucharon eso, que Jesús decía, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, verdadera bebida, mi carne verdadera comida, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Cuando termina el discurso, dice que algunos, ¿qué hicieron? Lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron? Porque decían, este discurso es demasiado escandaloso. ¿Quién puede creerlo? Jesús no cambió el discurso. Por eso Jesús no servía para ser político. ¿Ustedes creen que a los políticos les gusta perder gente? No, ¿verdad? ¿Qué hacen? Si tiene que cambiar el discurso, lo cambia. Porque lo menos que quiere es perder adeptos. No, ustedes no me entendieron, no se vayan, por favor. Yo lo que quise decir, la política es esencialmente de hombres y mujeres mentirosos. Porque siempre van a cambiar el discurso cuando no conviene a los intereses de ellos, porque siempre están buscando su interés, y no de la mayoría del pueblo, van a cambiar los discursos. Pero Jesús no es político. Es más, los que se quedaron le preguntan, ¿se quieren ir? Como diciendo, yo no voy a cambiar esto porque yo no puedo mentir. O creen o no creen. Lo mismo vale para ti y para mí. O le crees a Jesús Eucaristía o no le crees. Tú decides. Bendito aquellos que no dudan de lo que celebran, ni de lo que reciben en cada Eucaristía. En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este es el pan, el verdadero pan. Y sigue diciendo, danos hoy este pan. Y ahora, Señor, como la iniciativa del perdón no es mía, sino tuya, porque tú fuiste el primero en perdonar, entonces yo tengo una condenación. Ustedes y yo tenemos un serio problema, muy grave. Estamos condenados a perdonar. Y escúcheme bien, no importa cuál sea el pecado, Padre, pero esa persona blasfemó, esa persona me humilló, esa persona me injurió, esa persona le quitó la vida a mi hermano, a mi hermana. Yo no puedo. Tú te estás cerrando a la gracia de Dios. Quizás tú no puedas, pero si tú vives en el querer de Dios, ya no serás tú, sino Dios en ti. ¿Ven la diferencia? Si es en tu humanidad, tú vas a tener resentimiento, que es un sentimiento humano. Con esto no tiene que una cosa es el dolor, otra cosa es el rencor. Dolor, todos vamos a experimentarlo. Todos, el dolor es humano. Pero el rencor como fruto del dolor, ya no. Ahora, si es dolor como fruto de un perdón, ya es distinto. Por eso ayer decía en la basílica que la mejor medicina es el perdón. Tú quieres experimentar la mejor medicina de tu vida, perdona de corazón. No importa lo que hayan hecho de ti o contra ti. Si yo tuviera que hacer una lista de todas las personas que me han traicionado, que han hablado mal de mí, que incluso me desearon en algún momento verme en prisión por un caso que no quiero tocar y que no tengo culpa de eso que me sentenciaban, gracias a Dios.
Y ay, que lo parta un rayo, que mueran calcinados, ¿no? Yo soy el primero que tengo que aprender a decir, papá, eso fue lo que hizo Jesús. Lo que Él merece, hazlo conmigo. Lo que esa persona merece, hazlo conmigo, haz la justicia conmigo. Por eso Isaías profetizó que no tenía apariencia bella. Fue capítulo, todo lo que es lo que llamamos el siervo doliente, capítulo 51, 52, 53, 54 de Isaías, del siervo doliente, que estos días lo vamos a estar meditando, por cierto, en la Cuaresma, cómo no tenía apariencia atrayente, destrozado, molido por ti, por mí, mi pecado. Yo sí pequé, Él no pecó, Él nunca pecó, tú y yo sí pecamos. Y aún así tenemos la soberbia de decir, yo no perdono. Pues si no perdonas, no serás perdonado. Así de sencillo. Olvidar, no se trata de que no vamos a olvidar. El recuerdo está, pero la reacción ya no es la misma. Esa es la diferencia. Recordar sí, pero ya no con rabia, con ira, con sed de venganza, ya no. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó primero. Siempre piensen, Él me perdonó primero. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Y luego pedimos al Señor, y no nos dejes caer en la tentación. Miren, muchas personas que a veces se confiesan, dice, Padre, tuvo un mal pensamiento. Incluso usted puede tener un mal pensamiento en un ambiente de mucha sacralidad. Estando en la Eucaristía, pueden tener un mal pensamiento. Pero eso no es pecado, no se atormente. No es pecado. Al menos que tú consientas lo que estás pensando. Porque no es lo mismo ser tentado que caer en la tentación. Hasta Jesús fue tentado y era Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en un pan salido del horno y que todavía está el olor de ese pan recién hecho. ¿Podía o no podía hacerlo? Así nada más. No tentarás al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, tírate, porque está escrito. Miren cómo el demonio tienta a Dios con la Biblia. Atrevido, ¿eh? Y claro que Jesús podía, todo lo podía hacer, pero no iba a caer en la tentación de complacer al demonio. Por eso el Papa Francisco me gusta mucho, y creo que no hay un Papa que haya hablado tanto del demonio como el Papa Francisco. O sea, en muchos aspectos. Porque le he seguido mucho los pronunciamientos. Y el Papa dice, entre las tantas cosas, con el demonio no se dialoga. Con el demonio no se dialoga. Cuidadito. Hay gente, sí, que no. Él tiene más sabiduría que tú. Es más astuto que tú. Y siempre te va a enredar. Y también tiene poder de seducción. Por eso, ustedes, tentación, Señor, no me dejes caer. Yo no quiero darle lugar. Y huir de las tentaciones. Miren, hoy en día yo no sé cómo está México, pero en mi país, en Panamá, creo que igual, porque esto está pasando. Ustedes no tienen idea de la cantidad de los jóvenes que están infectados por el demonio a través de las redes sociales. Y los suicidios que se están dando en jóvenes por las redes sociales. Eso es diabólico. Porque ellos, los pobres, no tienen capacidad de discernir. No tienen quien les oriente. Como estos instrumentos están muy de forma privada, que lo pueden utilizar sin el consentimiento muchas veces de su papá, o que si se enteran lo que están haciendo. Y otra cosa, la pornografía. Cómo ha entrado la pornografía a través de las redes sociales de una manera tan violenta que está haciendo unos daños impresionantes, ¿no?
el texto original del Padre Nuestro, que es, bueno, en arameo obviamente, después traducido al griego y después al latín, habla y líbranos del maligno. Nosotros decimos el mal, pero el mal es el demonio, ¿no? Líbranos del maligno, que es el autor de todo mal, el que provoca el mal. Líbranos del maligno, Señor. Pues bien, vamos terminando y no he podido entrar con Luisa. Luisa, perdóname en otro momento. No he podido entrar, pero es que todas estas cosas son importantes porque todo esto, en cierta manera, también Luisa Picarreta lo ha ido recibiendo. Pero es la palabra de Dios. Además, lo más importante es siempre la misma palabra de Dios, porque todos los místicos, cuando son auténticos, tienen que tener fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, eso no puede ser de Dios, por bonita que parezca la revelación. Por eso que este es un tiempo de mucha confusión, y aprendan a discernir, porque no todo lo que suena bonito necesariamente está inspirado en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Este es el mayor discernimiento, la palabra. Ahora sí, vamos a entrar entonces en el capítulo de lo que yo llamo el corazón de Jesús desnudado a sus discípulos. ¿Por qué el corazón? Porque toda la Biblia es la expresión de los sentimientos del corazón de Dios, pero del corazón humanado de Dios. En este caso estamos hablando de Cristo. Toda la escritura, tanto del pasado, es decir, Antiguo Testamento, como del Viejo Testamento, toda convergen en el corazón de Cristo, que es la gran revelación de estos tiempos. Pero no solamente cuando hablamos de corazón, del órgano humano, del corazón, sino de lo profundo de lo que hay en ese sentimiento, en los sentimientos de ese corazón, que al final es el amor. Ese amor, Dios es amor. Y el discípulo que más profundizó en esto, ¿quién cree ustedes que fue? Juan. Por eso es curioso, y voy a hacerle una pregunta, y sean muy honestos. Si ustedes tuvieran que elegir entre los 12 apóstoles al primer papa, ¿a quién elegiría? ¿A Pedro o a Juan? ¿Y por qué eligió a Pedro? Pero lo negaría, y lo negó 3 veces. Dios quiere que entendamos que todos somos una partida de miserables pecadores. Y no estamos aquí por mérito, estamos por gracia. Y que lo que va a obrar en su iglesia que estaba fundando era la gracia. Por eso a mí me duele cuando hablan mal del Papa. Porque si el primer Papa negó, pero se mantuvo y lo rehabilitó el Señor, nosotros también tenemos que tener cuenta que los papas pueden fallar. Pero eso no lo desacredita. Y por eso hay que orar por el Papa. Porque aunque no lo crean, él puede tener una postura humana, normal, pero no todo el Papa es dogma de fe. Como hombre se puede equivocar. Se equivocaron. Por eso todo está en la Escritura. No hay que ver la Escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero conocimiento de la palabra. ¿Quién era Moisés? Miren los grandes personajes de la Biblia. Todos tenían miseria. ¿Moisés fue un asesino o no? Claro que se arrepintieron. ¿Pablo fue un asesino o no? Juan, ¿ustedes creen que Juan siempre fue así? Era hijo de Bajorgen, es decir, hijo del trueno. Eran violentos, eran lo que querían, pero operó en él un cambio. Incluso cuando conoció a Cristo, algo lo transformó tan radicalmente que se enamoró profundamente. Pero lo que quiero resaltar es que nadie viene a este mundo perfecto. Nadie viene santo. Nos hacemos santos. Y el cielo está lleno de hombres y mujeres que fueron quizás hasta peor que tú y que yo.
pero un día decidieron cambiar tan radicalmente que hoy son ejemplo para nosotros. Y yo le digo a la gente, dígalo conmigo, si ellos pudieron, yo también puedo, ¿o no? Entonces, la santidad no se nace con ella, se hace en el tiempo, se hace en obediencia a la palabra, se hace en la sumisión de la palabra. Y así entonces entramos en este aspecto que es el corazón de la Biblia para mí. Los capítulos 13, todos son importantes, pero los capítulos 13, 14 y 15 de San Juan, porque fue para Juan lo que los otros no contaron, Juan lo cuenta de lo que fue la última cena. Todo el capítulo, repito, 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos que Juan desarrolla sobre lo que había en el corazón de Jesús. Es como cuando tú te vas a despedir y desnuda lo que hay en ti y lo que tú esperas de lo tuyo o de tus hijos, de tus queridos hermanos y hermanas. Es como un testamento. El capítulo 17, voy a leer el 14 nada más, una parte del 14. Dice, versículo 22 al versículo 28. Leo. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas, estando entre ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni sea cobarde. Han oído que les he dicho, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Palabra del Señor. Esta es una parte nada más de todo lo que Jesús desnuda ante sus discípulos. Y empieza diciendo, el que me ama, guardará. ¿Qué es guardar? Es conservar, es observar en el corazón lo que has recibido. En otra palabra, es hacer la voluntad de Dios. Guardar es también hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Y qué va a ocurrir cuando tú guardes la palabra o hagas la voluntad de Dios? ¿Sabe qué va a haber en tu vida? Una epifanía. ¿Saben lo que es eso? Dios se va a manifestar en ti. En otra palabra, te va a deificar. Deificar. Vas a participar de su manifestación divina. A eso estamos llamados. No se alegran. Se alegran. Yo me alegro. Y me alegro en demasía porque, Dios mío, ¿cómo tú puedes fijarte en mí que te he ofendido tanto para llamarme de lo humano a lo divino? Porque a eso estamos llamados. ¿Qué son los santos? Los que gozan de la divinidad. Esa palabra la usan mucho los griegos en la iglesia ortodoxa, la divinización, que es equivalente a la santificación, es lo mismo. Estamos llamados a ser santos. Dios nos creó desde la eternidad para que fuéramos santos e irreprochables ante Él. Pero para eso pasamos por una etapa purgativa. Por eso, ténganlo claro, o purgo aquí o purgo después. Y ahí es donde se entiende la razón del dolor.
Si estás pasando prueba, ofrécela a Dios porque es tu purificación anticipada. Hay santos que pasaron el purgatorio aquí en la tierra, pero tú decides dónde quieres pasarlo, o aquí o después. Así de sencillo. Y todo lo que te ocurra, ofrécelo como una alabanza a Dios, aunque no entiendas por qué. Señor, ya yo no pregunto por qué, ¿para qué? Porque todo tiene un propósito. En el plan de Dios, todo tiene un propósito, aunque en el momento yo no entienda. ¿Por qué me está pasando esto? Ya no pregunten por qué, digan para qué. Tiene un fin mayor. No lo entiendo, no lo veo claro, pero Él me lo irá mostrando. Y ese es caminar en la fe. Para los que aman a Dios, Romanos 8:28, todo ocurre, ¿para qué? Para bien, no dice para mal, para bien. Piensen en la pasión. En el momento, Cristo estaba destrozado y molido y parecía un fracaso, un aparente fracaso. Para los discípulos fue eso, fracasó. Pero eso que parecía un fracaso se convirtió en la mayor bendición. La mayor bendición de ese aparente fracaso. Porque Dios no puede fracasar. Ningún proyecto de Dios puede fracasar. Ninguno. Humano sí. La parte humana nuestra. Pero Dios no. Bien. Y entonces dice, mi Padre, aquí está metido en el texto los tres, la Santísima Trinidad. El Padre que nos va a deificar, o sea, nos va a compartir por los méritos de su Hijo, porque estos son los méritos de Cristo. Por eso San Pablo dice que si hemos muerto con Cristo resucitaremos. Y que el Señor nos va a revestir de una gloria y seremos, ¿seremos qué? Semejante a Él. Ave María Purísima. Semejante a Dios en Cristo. Son palabras mayores, pero ese es el plan de Dios. Te quiere transformar de tal manera que cuando tú te mires en el espejo, ya no te mires a ti, vea a Cristo en ti. Que pienses como Él, que sientas como Él, que hables como Él, que actúes como Él, que te muevas en Él, que todo es por Él, en Él y para Él. Amén. Ese es el plan. Y así dice después, para que esto se cumpla, ustedes necesitan un abogado. Ustedes necesitan un paráclito. Ustedes necesitan alguien que los consuele, que los apapuchar, ¿no? Que les tenga, oye, estoy aquí, tranquila, tranquilo. Un consolador. ¿Y quién es ese? Lo dice el texto. Dice claramente, les he dicho estas cosas cuando estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo. Por eso estamos en la era del Espíritu. Por eso ahora vamos comprendiendo más todas estas cosas, porque es el que nos lleva a la verdad completa. Él nos está llevando. Y se va valiendo de muchos medios. Hoy, gracias a Dios, tenemos en la iglesia muchas iniciativas. Toda obra de Dios, no importa cuál sea, tiene el sello del Espíritu Santo. Es más, no hay obra en Dios que no sea manifestada por el Espíritu Santo, porque es el dador de vida y es el animador de la iglesia. No existiría la iglesia sin la gracia del Espíritu Santo. No existiría. Y tampoco yo estaría aquí como cura si no fuera una gracia del Espíritu Santo. Y no hubiera papa sin el Espíritu Santo. No hay obispo, no hay sacerdote, no hay diácono sin el Espíritu Santo. El dador de vida. No hay sacramento sin el Espíritu Santo. Todo se lo debemos a Él en este tiempo. Y ya, para ir cerrando, les dejo la paz. Miren que les dejo el dolor, les dejo la guerra, les dejo... que dolor humano habrá, obviamente, pero mi paz. Por eso en estos últimos tiempos, Nuestra Señora viene, dentro de los tantos títulos
como reina de la paz, como corredentora, como madre. Ustedes tienen la dicha de que en este lugar, en esta hermosa nación, por eso el Papa lo dijo, ¿por qué Satanás odia tanto a México? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte? Porque obviamente la Virgen no solamente puso los pies aquí, vive aquí, y eso a Satanás lo tiene reventado, y él odia y hará todo lo posible para extinguir, pero él sabe que no va a poder destruir ni esta nación ni ninguna nación, porque al final la mujer vestida de sol, Nuestra Señora de Guadalupe, lo vencerá. De hecho ya lo venció, pero lo vencerá en nosotros. Ya lo venció en ella, pero en nosotros también venceremos al demonio, al maligno. Y esta es la gran verdad que Dios nos viene a revelar, pero para que se realice es necesario que también como ella, como San José, como Luisa y como todos los santos, aprendamos a decir: fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, aquí en México, como en el cielo. Que así sea. Amén.